Esto, gracias por haber encendido sus cámaras, los que estén en posibilidades. Les comentaba, es tan importante este tema de sanando a mamá y me pega a mí en lo personal, porque también yo tengo un tema, he trabajado en un tema con un bloqueo muy evidente, ¿no? Con mamá. Dice una de nuestra literatura, dice, lo que no sanamos con nuestros padres, lo llevamos con nosotros y repercute en nuestros vínculos actuales todo el tiempo. Entonces, la persona que soy hoy tiene todo que ver con qué tipo de relación llevé con mis padres o cómo los percibo. En este caso, bueno, voy a intentar hablar solo de la mamá, pero porque la mamá veo que es mucho más determinante que el papá. Eh, y fíjense que descubrí algo bien bonito y muy delicado, que es que nosotras como mujeres, sé que aquí tenemos caballeros, pero también está padre que lo conozcamos, ¿no? Nosotras como mujeres, hay un momento en la vida en la que estamos 3 generaciones en un mismo cuerpo, y eso se me hace fabuloso, se me hace como magia. Si nosotros sabemos, las mujeres desde que estamos gestándonos, ya empezamos a formarnos con nuestra carga de óvulos. Nuestros óvulos se forman desde que nacemos. Entonces, esos mismos óvulos nos acompañan durante toda la vida y cuando tenemos hijos, es simplemente que uno de nuestros óvulos maduró y se fecundó. Si tenemos eso en cuenta, yo, Julieta, cuando estaba embarazada de mi hija, ella se estaba gestando en mí con su carga de óvulos. Ya somos ella y yo, pero en su carga de óvulos ya venía el óvulo que corresponde hoy a mi nieta Matilda. Entonces, en mi cuerpo estuvimos en algún momento 3 generaciones juntas. Y si estamos físicamente compartiendo genes, imagínense qué vínculo tan fuerte también es el emocional y el espiritual. Entonces, qué bonito saber esto, pero también qué importante saberlo, porque le damos exactamente la dimensión que tiene esta relación con mamá en nuestra vida entera. Eh, Hablando de cuando yo soy mamá, es bien importante saber que mi función es hacer hijos independientes. Normalmente vivimos en una cultura de yo doy todo por mis hijos, yo me quito el pan de la boca por ellos, yo los apapacho, los rescato, les ayudo, en fin. Pero tenemos que ayudarlos, un amor consciente, un amor maduro, un amor inteligente, es ayudar a nuestros hijos a ser ellos autosuficientes, independientes. A mí esto me hace recordar una lección tan bonita que nos da la naturaleza. No sé si ustedes saben esta cuestión de las águilas, cómo hacen sus nidos. Ellas hacen sus nidos con unas ramitas llenas de espinas, espinas picudas. Y después cubren estas espinas pues con algo suave, ¿no? Pueden ser plantitas, pueden ser plumitas, cubren sus nidos con algo suave. De manera que cuando ponen sus huevitos y nacen sus polluelos, están reconfortados en un entorno suave. Pero llegado el momento en el que los polluelos tienen que abandonar el nido, la mamá quita lo suavecito y deja el nido con espinas. Esto con la intención de que los polluelos se incomoden y tengan que volar, sí o sí. Qué sabia es la naturaleza en ese sentido, porque nosotros los seres humanos como que muchas veces no alcanzamos a comprender eso. Y tenemos al labregón de 30, 40 años abajo de nuestras alitas, así como que lo podemos seguir empollando y lo estamos lastimando. Aprendí que este tipo de comportamiento tiene un nombre, se llama iatrogénico.
daña en vez de hacer bien, le corta las alas a nuestros hijos. Entonces, como madres, en este sentido, hay que tener mucha conciencia de no hacer por ellos lo que ellos ya son capaces de hacer. Si lo hacemos, los estamos dañando. Hay que tener en cuenta que todos los padres nos equivocamos, pero eso no nos tiene que devaluar, no nos tiene que quitar el mérito de hacer lo mejor que estamos pudiendo hacer con las herramientas con las que contamos. Y tomar en cuenta que venimos de una historia que, pues que de alguna manera nos determina, ¿no? Y nos hace actuar de cierta forma. Yo les quiero platicar que yo tengo, quizá algunos ya me han escuchado porque no es la primera vez que comparto para Coda, pero quizá algunos no. En lo personal, mi historia con mi mamá sí fue, mi mamá ya falleció, sí fue un poco, pues no les digo que fue atroz, pero sí fue como conflicto. Yo nunca sentí una verdadera conexión con mi mamá. Mi mamá venía de una orfandad muy temprana. Ella no conoció a su papá. Lo mataron cuando ella tenía 3 años y pues ella creció sin papá por lo mismo y sin mamá porque mi abuela, al tener que resolver la vida en su viudez con 5 hijos y embarazada del sexto, pues tomó ciertas decisiones. Entre ellas fue mandar a mi mamá y a una de sus hermanas a un internado en su tierna infancia. Por lo tanto, ella creció sin mamá y no aprendió a tener una mamá. Y entonces, a la hora que llego yo al mundo, pues mi mamá no sabe quedarme, no sabe cómo ser mamá. Esto yo lo percibí. Tuve ciertas como confirmaciones en mi historia de que mi mamá no se sentía vinculada conmigo. En alguna ocasión me sugirieron que tomara una terapia para despedirme de mi matriz porque me la tenían que quitar. La verdad se me hizo así como, ay, qué payasadas son esas. Despídete de tu matriz en una terapia. Pero bueno, me dispuse y fui a tomar esa terapia y la terapeuta en su momento me sugirió que yo hiciera una historia de mi vida, de cómo había sido mi historia, válgame la redundancia, cómo había sido la historia mediante la cual yo llegué al mundo. Entonces me dejó la tarea de documentar esa historia y de ser posible hasta con imágenes. Yo tengo un papá aficionadísimo a la fotografía y muy, muy organizado en ese sentido. Entonces yo salgo de la terapia y voy a casa de mi papá, de mis papás, y le comento a mi papá esta tarea que tengo. En ese momento él me dice, a ver, ¿naciste en qué año? Pues en tal año. No lo digamos porque es anonimato. ¿En qué año naciste? Sacó su cuaderno, lo revisó y me dijo, este año está en el álbum 17 y 18, por decirlo. Sacó el álbum y me empezó a mostrar fotos de cuando mi mamá estaba embarazada de mí, de la vez cuando yo nací, de mi primer baño, de mi primera ida a la Plaza de Armas aquí en Guadalajara. En fin, él empezó a hacer su parte que yo le estaba pidiendo a documentar mi historia. Y en eso estábamos cuando llegó mi mamá y nos vio y nos preguntó que qué estábamos haciendo. Yo le comenté y dije, aquí voy a hacer el complemento, ¿no? De mi historia. Entonces le dije, ay, mami, qué bueno que llegas. Fíjate que estamos haciendo una tarea, me está ayudando mi papá. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue que yo llegué al mundo? También eso lo tengo que poner. Si fui planeada, si no fui planeada, en qué situación estabas tú. Bueno, les quiero platicar que en el momento en el que empecé a preguntarle a mi mamá se le transformó la cara completamente. Se enojó y me empezó a contestar. Y me dijo, por supuesto que no fuiste planeada. Yo me casé y en la luna de miel ya estaba embarazada de tu hermana.
No pude disfrutar mi matrimonio, regresé vomitando de la luna de miel. Y a mí me dijeron que cuando yo estuviera amamantando, no me podía embarazar. Y puras mentiras, estaba amamantando a tu hermana cuando te me dejaste venir tú sin preguntar, como siempre. Nadie te invitó. ¿Cómo me pasé el embarazo tuyo? Vomitando, llorando y lavando pañales. ¿Qué más quieres saber? Esa fue su respuesta. Como yo ya estaba, quiero llamarlo curtida, porque ya conocía esas reacciones de mi mamá, creí que no me habían lastimado. Simplemente lo tomé como la información que me habían pedido y me regresé a casa. Al día siguiente me llama mi papá y me pide una disculpa por las palabras que me había dicho mi mamá, diciendo que pues que no fui planeada porque en aquel entonces no se usaban los anticonceptivos, eran pecado, en fin, pero que por supuesto que me esperaban con mucho gusto y por supuesto que me amaban. En ese momento empecé a llorar con un sentimiento. Comprendí que me había dolido mucho la respuesta de mi mamá, pero esa coraza que yo me había puesto me protegía. Yo ya estaba curtida, yo ya no esperaba nada de ella. Lloré mucho y entendí que sí, que tenía muchas cosas que resolver en mi relación con mi madre. En otra ocasión estaba yo en una junta de Alanón, era un aniversario de un grupo, y estaba compartiendo un compañero, hijo de alcohólicos, y él compartía que sí fue afectado por el alcoholismo de su papá, pero que él sentía que quien más lo había lastimado era su mamá, que siempre y constantemente les recordaba una frase que decía: hijos y maridos por sus hechos son queridos. Yo escuché esa frase y hagan de cuenta que me campaneó en el cerebro, porque es una frase que siempre nos dijo mi mamá, también, a todos. Somos 5 hermanos. Esa frase siempre nos la dijo mi mamá y yo nunca la había analizado, ¿eh? Yo estaba acostumbrada a escucharla, pero qué fuerte es. Hijos y maridos por sus hechos son queridos. Es una situación de ¿qué vas a hacer para que yo te ame? ¿Qué vas a hacer para que yo te quiera? Y cuando a un ser humano su madre le dice eso, ese ser humano crece no sintiéndose digno de amor, porque se debería de suponer que cualquier ser humano que llega al mundo, el primer amor incondicional que conoce es el de mamá. Y si tu mamá bueno, si mi mamá me condiciona ese amor, ¿qué vas a hacer para que yo te quiera? Ya me marcó, ya desde ese momento en mi inconsciente, sé que no soy digna de ser amada, nada más por ser Julieta. Entonces voy a estar inconscientemente intentando desbaratarme para merecer el amor de quien sea. Y eso fue lo que he ido descubriendo y lo que en muchas circunstancias fue mi forma de actuar en la vida, mi forma de enfrentar la vida, partiéndome en pedazos para que me quisieran, para que me aceptaran. Eh, También descubrí una cosa que me impresionó. Como les digo, somos 5 hermanos. Ya les platiqué la historia de las primeras dos. Mi hermana no fue planeada tampoco, que fue la mayor. Se le dejó venir a mi mamá en la luna de miel. Después vine yo, que nadie me invitó. Y platicado por mi misma mamá, ella dijo que después mi papá empezó jode, y jode, y jode, que ahora quería el niño. Y entonces, pues ahí está uno de mis hermanos, el primer hombre. Y y entonces ella dice que ahí, en ese momento, es cuando ella dijo: ahora yo quiero mi Juan. Y bueno, pues le salió su Juan. Ella se volvió a embarazar y disfrutó muchísimo su embarazo porque ahí venía su Juan. Ella tenía ganas de un Juan. Y cuando nació su Juan, bueno, lo abrazaba, le cantaba. Yo la veía, hagan de cuenta como de un cuento de hadas.
agarraba a su bebé, lo levantaba, lo acariciaba. Era un enamoramiento impresionante con su Juan. Y el hermano mayor, me acuerdo que le jalaban las falditas, bueno, el que seguía para arriba de Juan, le jalaba la falda a mi mamá y le decía, ahora cántale Arturo. Y mi mamá decía, no, a mi Juan. Y le cantaba a su Juan. Y por último llegó el pilonzazo cuando mi mamá platica que mi papá empezó a friegue y friegue, ya no hay mucho tiempo, ya están más grandecitos los muchachos, vamos teniendo, ándale, el último, el último, el último, y como estuvo jode y jode, pues llegó el último de los hermanos. Entonces, platicando con mi mamá, me doy cuenta, bueno, como les digo, ya falleció, pero sí lo pude hablar con ella. Platicando con ella me doy cuenta que ella no estaba dispuesta a recibirnos a 4 de sus 5 hijos. Lo hizo porque las circunstancias la llevaron a eso. Y fíjense qué curioso. Aquí estoy ventaneando a toda la estirpe, pero ni modo, creo que vale la pena para entender la importancia, ¿no? De esos 5, mi hermana fracasó en su matrimonio, se casó con un alcohólico. Yo fracasé en mi matrimonio. No era alcohólico, pero ¿por qué no? Después me vinculé con un alcohólico. El hermano que sigue está en proceso de divorcio. Y luego Juan tiene un matrimonio sólido, tiene 3 hijos, una relación muy bonita con su pareja, exitoso en su trabajo. Hagan de cuenta que si ustedes quieren ser exitosos en la vida, que Juan escriba un libro y nomás síganlo. Y por último, el menor de mis hermanos pues ya tiene un divorcio, ahí no tuvo hijos y ya se volvió a casar y ahora tiene 2 hijos. A los otros 4 nos ha tocado navegar, entender, trabajar en nosotros, sanar muchas cosas. Cuando a Juan le tocó navegar, así miren, en aguas tranquilas, él ya venía con todo el equipaje, él ya venía con todas las herramientas que se necesitan para ser un adulto funcional, un adulto congruente, un adulto independiente. A los otros 4 nos ha costado mucho trabajo el restaurar esa parte, esa carencia de un vínculo con mamá, que parece que no, pero influye de una manera impresionante en nuestra vida adulta. Ahora bien, ya sabemos qué tan importante o qué tan determinante es el vínculo con mamá. ¿Cómo le puedo hacer para yo saber qué tipo de relación llevo o llevé con mamá? También aquí me encontré con algo muy interesante. Debo confesar que esto no lo encontré en la literatura de Alanón, esto lo encontré escuchando, leyendo también por fuera, pero me llamó mucho la atención y creo que vale la pena compartirlo. Eh, Nosotros de adultos funcionamos en muy buena parte de acuerdo al tipo de relación o de acuerdo a la percepción que tengamos de nuestra mamá. Y ahí les va por qué. Un ser humano en su tierna infancia, por inercia, por instinto de supervivencia, todo lo que haga y lo que diga y lo que piense mamá está bien. Mamá es lo máximo, mamá es la más hermosa, mamá es la más buena, mamá es todo, independientemente de cómo sea la mamá realmente. Esto lo hace el ser humano por el mero instinto de supervivencia. Sé que si me contrapongo con ella, no puedo sobrevivir. Entonces lo que voy a hacer es, sí, sí, mamá, sí, lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú hagas está bien. Entonces, esta es la relación que por naturaleza, por inercia, por instinto de supervivencia, los seres humanos tenemos en nuestra tierna infancia con nuestra mamá. ¿Ok? Ahora pasamos a la adolescencia. En la adolescencia sucede todo lo contrario.
En la adolescencia nos enojamos con nuestra mamá. Mamá es anticuada, mamá es nefasta, mamá no tiene razón, mamá no me comprende, mamá me da vergüenza. Mientras más lejos la tenga mejor. En fin, creo que todos la pasamos y sí, y aparte puede ser que la estemos pasando o la vayamos a pasar con nuestros hijos. Y también esto es muy sano. Esta parte de la adolescencia y el rechazo con la mamá es muy sano, porque este es el momento donde ese ser humano que antes estuvo vinculado con mamá empieza a desprenderse de ese vínculo para formarse y consolidarse como una persona independiente, con sus propias ideas, con sus propias convicciones, en fin, independiente en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces ya comprendemos cuál es el vínculo con mamá en la primera infancia y cuál es el vínculo con mamá en la adolescencia. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si yo me pongo a elaborar una lista ahorita, en este momento presente, a elaborar una lista de cómo percibo a mi mamá y hago dos columnas, en una pongo todo lo positivo que veo en mi mamá y en otra pongo todo lo negativo que veo en mi mamá. Es muy revelador verme a mí en esas dos columnas. Si yo lleno mi columna de positivos, de cualidades, de todo lo bonito de mamá y no le encuentro defectos, aguas, aguas, porque no maduré mi amor, porque me quedé en la primera etapa de la infancia, donde todo lo que haga, lo que piense y lo que diga mi mamá para mí está bien. ¿Y saben qué pasa entonces? Voy a ser un adulto permisivo. Voy a ser un adulto sin decisiones propias, sin fuerza para salir adelante, siempre dependiendo de los demás, siempre vinculado de una manera insana y como un tapete donde todos pueden pisar, porque yo no desarrollé la capacidad de independizarme y de surgir como una persona eh, bien consolidada. Y por otro lado, si yo veo la columna de defectos de mi mamá llena y no le veo cualidades, aguas, porque lo mismo, me quedé en un amor de adolescente. Igual no maduró mi amor. ¿Y qué pasa con estas personas? Son personas enojadas con la vida, siempre inconformes por todo. Nadie les cae bien, nadie tiene la razón, todos son estúpidos, no confío en nadie, no me vinculo de cerca con nadie. Soy un adulto totalmente inadaptado y disfuncional. Entonces, en la medida en la que yo pueda empezar por mí, concibiendo a mi madre de una manera equilibrada, entendiendo que como madre siempre le puedo encontrar cualidades. Para empezar, sobreviví mi tierna infancia gracias a ella, o cualquier figura que yo tenga de mamá, porque hay muchas personas que no tienen a mamá biológica, pero que tuvieron su figura materna. Y gracias a esa figura materna, hoy estoy aquí. Sobreviví mi tierna infancia, cuando menos. Y de ahí en adelante puedo seguir buscando cualidades si es que no las tengo, si es que no me saltan a la vista. Y por otro lado, si mi lista de cualidades está llena y no le encuentro defectos, trata de visualizar a tu mamá como un ser humano normal. No es etéreo. Todos los seres humanos tenemos defectos y tenemos cualidades. No hay uno solo que sea puros defectos, ni hay uno solo que sea puras cualidades. En la medida que yo pueda visualizar a mi mamá de una manera equilibrada, aceptarla con defectos y virtudes como ser humano,
voy a empezar a sanarme por dentro y voy a empezar a conducirme por la vida más equilibradamente, a tener relaciones sanas con las personas. Ni voy a ser la víctima, ni voy a ser el victimario, ni voy a ser el que pisotean, ni voy a ser el tapete, y tampoco voy a ser el yugo de los demás, el juez de los demás. No sé si me estoy explicando qué tan importante es el estar consciente de esta relación de mi mamá. Yo puedo decir, mi mamá ya se murió, ¿qué? No le hace. Tú estuviste dentro de su cuerpo, tú traes su genética, tú absorbiste sus emociones, tú eres una consecuencia de tu mamá. Te toca ahora a ti la responsabilidad de equilibrar esa balanza, analizar cómo estás viviendo esta vida en relación a esa referencia. En algún momento yo les decía que en Alanón, en una de nuestra literatura, dice que cuando yo voy manejando, hay una parte del carro que es un cristal muy amplio en donde me permite ver lo que está sucediendo ahorita. Ese presente importante que, en el cual yo me estoy basando para transitar. Pero también tiene un pequeño espejito que es un retrovisor. Ese me ayuda para mirar hacia atrás. ¿Para qué tengo que mirar hacia atrás? Solo en ciertos momentos y como referencia. Para con esa referencia poder seguir adelante, que es más grande, es más importante porque es el hoy. En este momento yo creo que mi programa me está invitando a voltear un poquito a ver ese espejo para saber cómo estoy en relación a eso que pasó con mamá, observarlo, analizarlo, tratar de equilibrarlo y poder seguir adelante con mi vida presente, que es lo que realmente importa. Si yo me centro solamente en el espejito retrovisor, lo único que va a pasar es que la voy a regar ahorita, porque estoy metida allá atrás y no estoy consciente de lo que está pasando en este momento. Entonces, no es centrarme en el espejo para ver para atrás. Eso no es importante, solamente es una referencia que me ayude a seguir adelante. En mi caso, pues yo les comentaba que fui a esta terapia, hice mi historia de vida. Después en mi militancia por Alanón, empecé a ir comprendiendo a mi mamá, de dónde venía, cuál fue su historia. Comprendí que no la tuvo nada fácil. Comprendí que si bien ella no tuvo una mamá, a mí me regaló mucho más de lo que ella recibió. Ahora entendí que en vez de reclamarle como me había pasado la vida, ahora puedo agradecerle que si ella tuvo una mamá, digamos, de 10, ella tuvo una mamá de 2. A mí me regaló una mamá de 4 o de 5. Yo la quería de 10, pero no había de dónde sacar. Ella su 2 lo convirtió en un 4 o 5, valiosísimo para mí hoy en día. Yo siempre tuve miedo de acercarme a ella, porque yo siempre me sentí juzgada por ella. No me animaba a platicarle mis cosas, porque entonces ella se imponía y empezaba a decirme qué hacer y cómo hacerlo. Y si yo cambiaba de opinión, ella me bloqueaba y me decía, no, ya lo habías dicho y ahora lo haces. Entonces yo decía, pues ya ni mejor ni le voy a platicar, porque le platico y mi mamá me está chingando, pues. Entonces yo no me sentía vinculada. También me pasó en una ocasión que mi mamá me mandó llamar, mi hijita, necesito que vengas, necesito hablar contigo. Pues ahí voy, ¿no? Siempre fui obediente, eso sí. Ahí voy a escuchar a mi mamá. Y entonces ella me dijo, a ver, siéntate. Aquí te quiero preguntar. Yo estoy volviendo a hacer mi testamento y quiero saber que me digas tú, que me des una opinión de cómo repartir mis propiedades para dejar los menos problemas posibles. Entonces yo le dije, bueno, pues si me preguntas, yo te diría, si tienes
2 propiedades de 5 pesos, otras 2 de 5 pesos y 3 propiedades de 10 pesos, pues como un avalúo y a un hijo le dejas 2 de 5 y a otro le dejas uno de 10 y así tratando de equiparar un más o menos lo más equitativamente posible, si eso es lo que tú quieres. Ah, pues se enojó y me dijo, a ver, aquí tú no vas a venir a decirme qué voy a hacer yo con mis propiedades. Yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana y tú no eres quien para venir a decirme. Me dolió tanto. Le dije, mami, yo vine porque tú me hablaste, tú me pediste una opinión, pero finalmente haz lo que tú quieras. Y me fui muy lastimada, me fui llorando. Como les digo, ahorita les digo ciertas circunstancias en las que yo en lo personal me sentía pues muy lejana, ¿no? Muy lejana de mi mamá. Pero ¿qué creen? Mi mamá se enfermó. Mi mamá tuvo una enfermedad muy triste y muy larga. Empezó a paralizarse poco a poco. Es una enfermedad que se llama PSP, parálisis supranuclear progresiva. Ella se fue paralizando, empezó a perder la capacidad de hablar, su habla se hizo más lenta y más torpe hasta que la perdió por completo, sus movimientos se entorpecieron hasta que de plano quedó contracturada, toda contracturada, dura, sin poderse mover, su mandíbula dejó de funcionar, a su cerebro se le olvidó cómo masticar y cómo deglutir. Entonces acabó en una cama como un bulto. No tenía control absolutamente de nada más que del parpadeo. Así fueron 6 años. En ese momento, yo dejé de sentir una amenaza al acercarme a ella. Yo me podía acercar y sabía que ella no me iba a atacar. Y qué triste, pero esa situación a mí me permitió el tiempo suficiente y la disposición suficiente para sanar esa relación que yo tenía tan lastimada con mi. Aprendí que siempre los regalos más grandes vienen envueltos en las envolturas quizá más extrañas. Mi mamá tenía que vivir esa parte, pero yo la aproveché muchísimo para recuperar esa relación con ella. Ella tenía su enfermera, pero a mí me tocaba bañarla apoyando a la enfermera. Yo me la sentaba en las piernas, la metíamos a la regadera. Bueno, la cargábamos en bulto, así, tas, en peso, entre la enfermera y yo, me la ponía en las piernas y la enfermera con el telefonito de la regadera, la bañaba. Yo ahí aprovechaba y la mecía. Cerraba mis ojos, claro, a mí también me tocaba bañada y todo, pero yo cerraba mis ojos y la mecía y me sentía mecida por ella. Pude llenar mi corazón de esos momentos que me faltaban. Y le decía, mami, te quiero mucho. Y la llegué a disfrutar mucho como no la había disfrutado antes. Mi mami lo supo porque mi mami nunca perdió la conciencia. Aunque estaba sin hablar y sin moverse y alimentada por una sonda, ella reaccionaba, ella sonreía o se le salían las lágrimas cuando le decíamos algo. Entonces, eso me sanó a mí, esa relación con mi mamá. Le pedí perdón, la perdoné y la sané. Ahora que me puse a hacer mi lista, creo que veo a mi mamá como un ser humano que tuvo dolor y que tuvo muchos aciertos y y que ahora el trabajo que a mí me tocó fue nivelar esa percepción que yo tenía de mi mamá, que estaba muy inclinada hacia lo negativo. Hace un poco de tiempo, a lo mejor un mes, estaba yo en una reunión con amigas, mi jugadita de baraja, y por alguna razón salió el tema, ¿no? De la mamá. Varias de las de ahí han perdido a sus mamás, hemos perdido a nuestras mamás, prácticamente la mayoría, y y todas estaban
compartiendo cómo se habían sentido al verse huérfanas de mamá. Una decía que a ella se le había ido la vida, que le había cambiado la vida, que desde entonces como que sus días tenían una sombra, que ella no podía con eso, ¿no? La mayor parte de las amigas sintieron esa falta de mamá tan contundente y, y sí me hicieron a mí el comentario que me admiraban, que porque a mí me habían visto como muy entera cuando mi mamá se fue. Y yo les digo, es que en realidad yo nunca tuve esa relación que ustedes tuvieron con sus mamás. Yo ahora lo comprendo y lo acepto. Así me tocó. Yo nunca tuve ese vínculo tan fuerte que al faltarme me tumbara. Y entonces está en mí poder decir, ay, qué tristeza, nunca me vinculé con mi mamá como ellas. Pero también, quizá, ahora lo veo así, es otro regalo que mi mamá me dio, un regalo muy valioso. El hecho de decir, si yo me voy, tú eres perfectamente capaz de seguir adelante con tu vida. Estás hecha, estás independiente, estás completa. Quizá me soltó muy pronto, quizá me soltó muy abruptamente, pero me soltó. Y yo lo prefiero así, a que nunca me haya soltado y me haya inhabilitado, me haya cortado mis alas. Jamás me cortó mis alas. Ahora le puedo agradecer eso a mi mamá también. Creo que la vida tiene mucho que ver con cómo yo la percibo, desde dónde la quiero percibir. Desde la victimez, y es que nunca me hizo caso, nunca me comprendió, yo nunca tuve una mamá, o desde mi punto de vista, agradecer lo que no me dio también, porque eso para mí forma parte de lo que hoy soy y de lo que hoy tengo. Obviamente me ha costado mucho tiempo, mucha tenacidad el estar trabajando en mí para sanar este tema, pero creo que ha valido la pena, ha valido muchísimo la pena, porque ahora me puedo relacionar desde una manera, desde una forma más madura con las personas que amo. Puedo aceptar a las personas que amo con sus defectos y con sus virtudes, principalmente a mí misma, ¿eh? Reconocerme quién soy y qué me falla, como leíamos ahorita al principio, mi cuarto paso, sin temor a hacer ese examen de conciencia, sabiendo que yo soy una creación divina y que como una creación divina que soy, pues tengo mucha luz dentro de mí. También he aprendido que mis defectos no son otra cosa más que cualidades llevadas al extremo. Entonces, nada más vuelvo a lo mismo, equilibrarlo. Ay, no, es que yo soy una persona muy alegre, muy, muy alegre. Sí, nada más que si estás en el velorio de la mamá de tu amiga, no te vas a poner a contar chistes y a atacarte de risa porque eres muy alegre. Esa es una cualidad llevada a un extremo que se convierte en defecto. Entonces, me ha tocado trabajar mucho en mí misma, pero principalmente el trabajar en mi relación con mi mamá, creo que ha sido lo más sanador que he podido agradecerle a mi programa. Em, se me fue ahorita la idea que les quería comentar. Aguántenme tantito porque también soy un ser humano. Este, les comentaba yo que me ha tocado trabajar mucho y me ha tocado ver cómo ahora en esta parte donde he rescatado a mi mamá, lo que mi mamá hizo por mí, me viene a la mente una ocasión que estábamos mi hermana y yo chiquitas. A lo mejor yo tenía 4 años y ella 5, vamos a decir, porque no lo tengo muy claro. Pero en la escuela de uno de mis hermanos necesitaban una reina de la fiesta atlética. Y como era escuela de puros hombres, pues invitaron a las hermanitas, ¿no? Como para un casting
a ver a quién iban a escoger para la reina de la fiesta atlética. Y mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí. Y entonces pues ya deliberaron y todo y decidieron que la reina de la fiesta atlética iba a ser mi hermana. Y pues yo como que lo tomé, pues no recuerdo haberme sentido mal. Yo soy morena y mi hermana es blanca. Y me acuerdo que en ese momento mi mamá agarró a su hija, a mi hermana y a mí, y dijo, perdón, pero yo tengo dos hijas, una morena y una blanca. Y si son las dos, está bien. Pero si nada más escogen a una, yo prefiero no. Y nos llevó a las dos. Y ninguna fue la reina de la fiesta atlética. Yo me sentí tan reconfortada y fíjense, les estoy hablando de que a lo mejor eran los 4 años de edad. Me sentí tan reconfortada, tan valorada y tan protegida en ese momento. Qué impresión cómo puede ser determinante una mamá, que yo este lunes antier cumplí 57 años y sigue fresquísimo en mi memoria ese momento donde mi mamá me agarró y dijo, para mí las dos valen igual y si no son las dos, no es ninguna. Wow, yo estaba y todo esto lo he ido reviviendo y lo he ido valorando ahora que ustedes me dieron la oportunidad de ahondar en este tema, ¿no? De ver a mi mamá otra vez cerquita, de traerla, de repente la traigo a mi memoria cuando me despierto y voy a algún lado donde voy a tener alguna situación que me cuesta confrontar, me pongo su perfume. Ella usaba cierto perfume siempre. Entonces yo me pongo su perfume y ándale, mami, acompáñame, acompáñame. Ella me enseñó aún con lo que no me gustaba de ella. Yo no quería que viniera a mi casa, a su casa, porque venía diciendo, ese cuadro, mijita, no ahí, muévelo de ahí porque te está tapando acá, quítame esas cosas de ahí, échale más agua a esta maceta, muévela, hazle, deshazle, ponle más sal a la sopa. Ay, no, no, no. Qué manera de control, qué manera de control. Entonces yo no quería que mi mamá viniera a casa. Pues saben que ahora yo soy la mamá de mi hija. Ahora a mí me toca ir a casa de mi hija. Y yo llego y yo soy una visita. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Mamá, quita, ponas. Si vengo a apoyar, voy a apoyar. No vengo a controlar, ni vengo a dar órdenes, ni vengo a juzgar, ni vengo a nada de eso. ¿Y saben qué? Qué bonito vínculo tengo con mi hija, porque esa es otra cosa. Como yo no tuve una mamá, no pude aprender a ser mamá. Yo estoy aprendiendo a ser mamá con mi hija. Yo no podía vincularme con ella tampoco. Es impresionante, no sabía cómo. Tengo una hija y tengo dos hijos. Con mi papá nunca tuve problemas para relacionarme. Él todavía vive y tengo una excelente relación con él. Por lo tanto, con mis hermanos también. Pero con mi hija no podía. Es una cosa que viene de mi abuela, mi mamá, yo y mi hija. No sabía cómo relacionarme. Pero ahora hay muchísimas más herramientas que yo puedo conocer para, para acomodarme. Ella es psicóloga y aún así ella había percibido esta lejanía de mi parte. En mi divorcio se enojó muchísimo conmigo, me echó la culpa, me juzgó, ella tenía 14 años. Me echó la culpa, me juzgó, se sintió abandonada por mí. Bueno, no, 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 no. Era yo la peor del mundo. Y empezamos juntas, juntas entre comillas, ella por su lado, yo por el mío, y de repente nuestros caminos se juntaban para sanar esa relación de madre e hija que nos estaba costando tanto trabajo a las dos. Yo les quisiera compartir lo que ella escribió, porque me gustaría dejar esa esperanza, ¿no? De cómo se puede sanar un vínculo con mamá.
Ella lo escribió hace algunos años. Solía escribir un podcast y a cada miembro de su familia le ponía el nombre de una bebida que era alusiva a lo que ella quería expresar de esa persona. A mí me tocó ser té de romero y ahí les va. Primero cita a Jesús Adrián Romero en su podcast, bueno, en su escrito, y lo cita así. Eres el león que ahuyenta al enemigo, aunque eres temible, no eres intratable, y aunque tu zarpada duele, eres amable, y eres por amor. Esa frase la dijo refiriéndose a mí. Y entonces empieza su escrito así. El día de hoy fue esa cita que elegí de Jesús Adrián Romero, de Jesús Adrián de Jesucristo. Y hoy se la robo yo, pues quiero hablar de una persona que estoy segura Dios escogió para darme la bienvenida al mundo. Y pues en resumidas cuentas, esa fue mi mamá. Esa parte firme, inquebrantable y hasta cierto punto fría, que a veces creemos recibir de Dios. Era la que mi mamá portaba de bandera. Y digo que era en tiempo pasado porque ya no lo es, porque por ese mismo amor ha cambiado muchas cosas en su interior. Para muchos yo sé que hablar de su madre representa el amor más grande, la entrega incondicional, esa mujer que incansablemente vela por ellos y los tiene dando vueltas en su corazón cada instante de su vida. Pero definitivamente no era el caso mío. Para mí hablar de mi mamá suponía algo de nostalgia, de necesidad de apapachos, de cercanía y largas pláticas. Buscaba en todas las madres la fórmula que Dios debió haber utilizado para la mía. Pasaba horas imaginando cómo sería ser la niña de mamá, cómo sería, cómo se sentiría un gran refugio y un consuelo a su lado. Y sinceramente, cuando comenzaba a anhelar, dejaba de pensar en ella, pues no encajaba en mis estándares. Y me dolía recordar que también su corazón había estado carente de este regocijo materno. Después de muchos años de terapia, de autoanálisis, de momentos de soledad, de leer sobre maternidad, de dar terapias a los padres de los adolescentes y seguir en mi pleito con sabor a reclamo hacia ella, decidí cambiar. Con un toque de rencor y resignación, decidí acercarme lo más que pudiera sin que saliera yo lastimada, cuidando las distancias para no volverme a sentir indeseada. Como un cachorro herido y maltratado, iba cautelosamente tentando terreno, construyendo un vínculo seguro. No fue fácil comenzar, empacar mis buenos argumentos respaldados por la fe, la teoría del apego y otras espadas hirientes disfrazadas que utilizaba a cada ratito para echarle en cara lo mal que había desempeñado su papel como madre. Esconder esa maleta tan llena que aún existía para intentar algo nuevo, algo que demostrara que si bien ella no fue buena madre, yo sí sería buena hija, y así dio inicio a este viaje. Mientras yo me sentía en la cima de la santidad y la bondad, solo por no hacer un escándalo cada que mis expectativas no se cumplían, sucedió que mi abuela comenzó a enfermar y sin haber sanado la relación, sin haber tratado el tema, mi mamá comenzó a acercarse a ella, más tierna y con más paciencia que nunca, y verla así con su madre destruyó por completo todo mi ego construido. Comprendí que ella también llegó a ser ese cachorro que encontró la oportunidad de acercarse al corazón de su madre hasta que éste ya no representaba una amenaza. Y por fin entendí que la discapacidad de mi mamá era la de atreverse a demostrar su amor, no la de amar. Aprendí que su comida era un te amo lleno de sabor, que sus palmaditas en la espalda son el abrazo más reconfortante, que sus intentos por solucionarlo todo es el deseo de que permanezcamos juntas siempre, que sus esfuerzos por mantener su atención en lo que le cuento son para mi corazón el mensaje más claro de que le importo. Quiero decirte que me quedé con la misma mamá,
que aprendí a amarla en el camino y también comencé a amarme yo, que rara vez me decían que teníamos cosas en común y en esas pocas me enojaba demasiado, que ahora con orgullo descubro que llevo mucho de ella en mí y que quisiera parecerme cada vez más. Quisiera tener su puntualidad, su responsabilidad, su administración del tiempo, su firmeza, su sazón, su humildad, su creatividad, su caridad y muchas otras cosas que siempre estuvieron ahí, pero que esa melcocha de sentimientos no me dejaba ver. Hace mucho me dijo que ella sabía que no había hecho tan bien las cosas, pero que quería mejorar. Y hoy por medio de este té de romero, que sirve para relajar los músculos después de un gran trabajo, quiero responderle a ella, mi lectora número 1, que ha sido la madre más completa que Dios pudo haber elegido para mí, que posee la composición perfecta que me lleva a construirme a partir de ella, pero con la riqueza de descubrirme yo. Por haber sido mi primer tambor de guerra, te amo, mamita. Qué bonito fue para mí el sentirme perdonada y el sentirme aceptada por mi hija. Yo quisiera, por último, leerles, bueno, quisiera por último dos cosas, si me lo permiten. Quisiera leerles un texto de un libro que se llama Curanderas, que habla al respecto de la relación con mamá. Y, como les digo, si ustedes me lo permiten, que me hagan anfitriona para compartir un audio y poder hacer un pequeño ejercicio, pero una vez que haya leído este pequeño fragmento. Dice, sanar mi linaje no es mirar lo hermoso, lo bello, lo luminoso. Por eso es tan difícil. Es ver lo oscuro y lo profundo y aceptarlo, sin dejar de mirar para otro lado. Es tocar la herida, tocar el barro, es hundirme en el pantano, es aquello que no puedo nombrar, es lo que escondo, es transformar aquello tormentoso, doloroso e inconsciente en una fortaleza, en una guía, es dejar de repetir aquello que más daña, es mirar más allá de mí misma y también mirar muy dentro mío, es sembrar aquello que quiero para los que vendrán. Por ellos, por mí, por mis hijas y mis nietas, por lo que merecemos, por lo que perdimos, por lo que atravesamos y por lo que merece ser sanado. Y entonces ahora, no sé si me permiten ser anfitriona, son unos poquitos minutos. Ya te hice, Julieta, adelante. Perfecto, muchas gracias. Yo les pediría que tratemos de adoptar una postura bien cómoda, a nuestros ojos y empezar a respirar lo más profundamente que podamos. Varias veces, profundamente. Inhala profundo y exhala profundo. Ahí voy, ¿eh? Repetidas veces. Visualízate en el mar. Estás en el mar, estás en la playa, caminando. Estás ahí frente al mar. Ay, viendo el mar profundamente y de repente volteas y ves ahí a lo lejos a mamá. Yo no sé si mamá está en este plano, si tu mamá todavía está aquí o no, pero en este momento
tú la estás viendo. Observa cómo camina, se está acercando a ti. Siente qué pasa en tu cuerpo. Yo no sé si tú quieras acercarte a ella. Yo no sé si te da miedo. Yo no sé qué pueda pasar en ti. Pero si tú te atreves a dar ese paso, sería muy sanador. Un solo pasito a la vez. Respira profundo. Profundamente. Inhala, exhala, analiza qué sientes. Acércale tus brazos a tu mamá, ábrelos. No sé qué tan cerca te puedas sentir de ella. Quizá vas poco a poco y con miedo acercándote, pero créeme, cada paso que des es muy valioso en tu sanación. Puede ser que hayas corrido a sus brazos y está bien, apláudete por eso. Puede ser que no estés lista para correr y abrazarla y también está bien. Con un par de pasos que des, está bien. Respira profundo. Donde tú estés, disfrútate. Si todavía no estás lista o listo para abrazarla, abrázate a ti mismo y reconócete lo que has logrado hasta hoy. Inhala profundo, exhala. Es un poquito lo que vas a estar con ella y contigo. Perdónate, perdónala o, o simplemente toma la decisión de perdonarte y de perdonarla. Sé que no es fácil, pero el solo hecho de tomar la decisión nos invita a iniciar un proceso. Aire profundo. Vuelve a respirar profundamente. Una última respiración y poco a poco trata de volver al aquí y a la ahora. Disfruta ese ratito, disfruta ese momento, respirando lo más profundamente que puedas, agradeciendo esa pequeña lucecita que hoy puedes ver. Quizá es una luz deslumbrante que te está permitiendo disfrutar y sanar esa relación tan sagrada. Nunca me hizo caso la música, pero en este momento, un minutito. Permanece ahí, respirando profundo.
Y ahora sí, vuelve el aquí y a la hora y pues ya quedamos listos y sin música que nunca se pudo compartir. Perdón. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Julieta. No sé si todos lloraron, pero yo sí, compañeros. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Quien quiera alzar su mano, por favor, para hacer una pregunta, pues sugerimos breve y concisa, ¿no? Para que nuestra compañera también pueda tomarse un momento más para contestar. Y pues tengo a en primer lugar, por favor, si nos abres tu micrófono y le puedes hacer tu pregunta. Hola, gracias Julieta, mi nombre es, tengo 19 años. Mi pregunta es, comentabas que en la lista de nuestra mamá, que si veíamos los efectos malos y los efectos buenos y no estaban como en balance, pues estábamos como desequilibrados, ¿no? La verdad es que siento que ahorita estoy chiquita y me confundió un poco que dijeras que si veíamos en un aspecto negativo a nuestra mamá era porque nos habíamos quedado en un amor adolescente, pero es que yo sigo, bueno, yo me sigo sintiendo adolescente, entonces no sé cómo trabajarlo. ¿Me podrías decir más o menos cómo podría hacerlo? Gracias. Gracias. Pues fíjate que a los 19 años creo que todavía estás un poquito enojada con mamá. Eso está bien, eso es parte del proceso. ¿Qué te podría sugerir yo? Pues nada más que procures eh, ver, que te fuerces o forces, no sé cómo se diga correctamente, un poquito en ver algunas cualidades de mamá. Solamente trata de verlas y trata de apuntarlas. A lo mejor que cocina muy rico, a lo mejor que sus uñas las trae siempre muy bonitas arregladas, no sé, a lo mejor como decía mi hija, que es puntual. Cualquier cualidad que tú puedas verla, reconócela. Eso te va a ir ayudando y confía en tu proceso. Tu proceso es, como cualquier ser humano, vas a ir evolucionando, pero vas a evolucionar ya con esta conciencia de no quedarte ni en el amor de la tierna infancia, ni en el enojo de la adolescencia, pero confía en el proceso, Muchas gracias. a ti. Muchas gracias. Adelante con tu pregunta, por favor. Buenas noches, soy codependiente y alcohólico. Antes que nada, Julieta, agradecerte por tan sustancial compartimiento. Yo tengo mi pregunta con respecto a lo que tuviste la oportunidad de platicar con tu mami. Ese tema de qué sucedió cuando naciste, ¿no? Pues yo cuando llego a una agrupación, mis padres ya habían fallecido. Me sugirieron que tenía que trabajarlos, pero yo siempre me quedé con esa, hasta el día de hoy, esa interrogante, ¿no? eh, ¿Cuál fue el momento que ellos tuvieron para percibirme, para crearme, para darme la oportunidad de estar acá? También mi madre murió de cáncer. Y esa parte que dices que viste la enfermedad de tu mamá, yo la viví en un año y pude medio sanar, pero yo no había llegado a ninguna agrupación, o sea, no tenía la herramienta ni los detalles que hoy he aprendido y cómo poder entender el sentimiento que ella tuvo al traerme al mundo, ¿no? Esa sería mi pregunta principalmente, Julieta. Muchísimas gracias por lo que compartiste. Gracias a ti. Fíjate que me parece una excelente pregunta que no sé responder. Pero sí te puedo decir algo que a mí me ha ayudado mucho. Eh, y esto es algo que yo aprendí de mi hija, que es psicóloga. El cerebro no tiene la capacidad de discernir. El cerebro no discierne, solamente tiene la capacidad de obedecer. Si yo le pongo al cerebro la imagen de una comida que me gusta mucho,
con el solo hecho de platicarla, se me hace agua la boca. Esto quiere decir que el cerebro ya dio por hecho que ahí está la comida, aunque en realidad no esté. Él reacciona ante una idea que yo le planteo. Entonces, la buena noticia es que yo puedo cerrar mis ojos y visualizar a mi padre o a mi madre enfrente de mí. Y mi cerebro va a dar por hecho que están enfrente de mí. Y puedo platicarles y puedo expresarme con ellos. Y el cerebro va a dar por palomeado que yo ya lo platiqué. No sé si en algún momento puedas obtener una respuesta, pero de que lo puedes expresar ante ellos y puede el cerebro palomear esa inquietud, por decirlo así, sí se puede. Lo he hecho y es muy sanador. Ojalá que te pueda servir de algo, porque a mí en lo personal sí me ha servido. Ok, muchísimas gracias, Julieta, y creo que pues, hay que practicarlo y seguramente va a haber cosas buenas. Que Dios te Yo sé que bendiga. sí. Igualmente, gracias. Muchas gracias en tu pregunta. Bueno, voy a leer un poco lo que dicen en el chat y es la pregunta de yo me siento muy culpable aún por estar tomando, a ver, permítanme, por estar tomando aún, por estar tomando la decisión de hacer otra cosa de mi vida, ya que siento que he defraudado a mi mamá estando en un trabajo donde estuvo ella y que cuando platicaba con ella de las situaciones laborales sentí como mi corazón se alegraba de que me escuchaba, que ponía atención en mí y siento que es la única forma de platicar y acercarme a ella. Ahora que ya no será así, no sé cómo acercarme a ella y por ello tengo miedo de acercarme. ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Qué me podría sugerir, por favor? Durante la meditación lloré y me daba miedo acercarme, ni quería verla a los ojos por sentir vergüenza, es lo que nos comparte. Eh, Gracias por permitirme sugerir. A mí en lo personal siempre me ha ayudado mucho el ser sincera. Eh, Cuando yo no sé cómo actuar y no sé qué decir y no sé qué hacer, lo que más me funciona es decir, tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Si yo estuviera en tu situación, perdón, yo platicaría con mi mamá, le diría, ay mamá, como que me está dando angustia el saber que ya no voy a estar en este trabajo y luego no voy a saber qué platicarte. Ándale, tú ayúdame. Tomar esto como algo muy natural, con una comunicación desde el corazón, lo más certero posible. Cuando yo me vinculo así con las personas, cuando yo soy sincera y no trato de forzar ni de fingir nada, todo sale mejor. En una ocasión yo tenía un gimnasio de spinning y una de las instructoras llegó y me dijo, Julieta, no sé cómo voy a dar la clase. Me dijo, estoy cansadísima y aparte traigo un problemón y no tengo ánimos. Y se supone que un instructor pues tiene que darle ánimos, ¿no? A sus alumnos. Entonces, le dije, no lo intentes, no lo intentes, no te lo van a creer. Súbete a la bicicleta y dile a tu grupo que vienes cansada, que vienes triste y diles que ahora tú necesitas que ellos te den ánimos a ti. Y vieran qué bonita clase tuvo. La gente se volcó en aplaudirle, en gritarle, en motivarla. Se logró. No tratar de forzar nada, no tratar de empezar a platicarle, ay, pues del clima y de... No, sin miedo. Mamá, me angustia que no sabré qué platicarte, cómo acercarme a ti, pero quiero seguir cerca de ti. Ayúdame. Eso es lo que yo haría. Y te vas a sorprender de lo que sucede. Muchas gracias por la respuesta. Ahora tenemos la pregunta de Lupe. Buenas noches. Agradecerte, Julieta, esta información tan valiosa y preguntarte en la parte donde yo me identifiqué, efectivamente, me quedé como en un amor infantil y pues sí, estaba escuchándote los rasgos de la personalidad y sí, sí los tengo, muchos, permití muchos abusos
en mi persona. Entonces, pues cómo salir de esa etapa es lo que estaba yo cuestionándome. Sin embargo, pues ya creo que una gran parte de ya la gané, pero con mi mamá la relación, pero esa parte de la personalidad, pues aún la tengo y se convierten pues en defectos, ¿verdad? Y son defectos que yo creo que yo tengo que trabajar ya en lo individual, porque gracias a Dios, Mm, pues a esa relación con mi mamá y me costó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo hasta sufrir una enfermedad. Yo creo que esa parte ya la puedo ver más clara, pero esos defectos aún quedan en mi persona. Entonces, esa sería mi pregunta, Julieta. Bueno, yo te diría que el primer paso es estar consciente de que tengo algo que resolver y eso ya Ujú. estás consciente de eso, me parece pues un muy buen inicio. También esta cuestión de la lista que puedo hacer de mi mamá, parece que no, pero ayuda mucho el hacer esta lista para ver a mi mamá de una manera equilibrada como un ser humano normal, ni malo ni angelical, y continuar con mi programa. Tenemos 12 pasos valiosísimos que en su momento y a su ritmo nos van reestructurando. Y llega el momento en el que yo ya no me siento merecedora de ninguna ofensa o de ninguna, o de no, ya nadie me puede lastimar, solamente que yo lo permita. Lo hice, que me dijiste. De mucha utilidad y con mucha paciencia, porque Claro. estos temas no se arreglan de la noche a la mañana. Muchas gracias. Gracias, Julieta. A ti. Muchas gracias. Tenemos ahora la pregunta de... Gracias. Y bueno, pues soy codependiente. Gracias por la oportunidad y gracias por el tema, compañeros, y a ti, Julieta, por compartirnos. Es muy enriquecedor. Mi pregunta va enfocada de que, Julieta, yo siento que yo he llegado a ser muy dura con mi madre por la misma cuestión pues de resentimiento, de inconformidad. Me cuesta mucho, no mucho, pero hay cosas que sí me cuestan trabajo aceptar y que yo efectivamente las veo en mí, precisamente por esta copia, por lo que aprendí de ella, ¿no? Que de todo se queja, todo le pone pero y cosas así. Ese es una parte. Y otra que es la que me pesa más, mi madre ya es una persona de 83 años y yo de verdad le he pedido a Dios, a la vida, poder disfrutarle. Incluso me ha llegado en sueño esa parte de esos mensajes de que solo disfrútala, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo por su inconformidad, que no le parece, que se queja, que luego a veces le carga la mano a mi esposo, pero sobre todo también porque tengo sí lo voy a decir, perdón, pero un hermano chabelote, en donde mi mamá quiere, pues como que mi esposo y yo le paguemos, o sea, si le invitamos a comer a ella, pues lógicamente va mi hermano, pero y le tenemos que pagar a él su comida y todo eso, pero lo que más coraje me da es de que luego muchas veces él no se comida, ¿no? Entonces yo entro en choque con mi mamá, porque mi mamá, así como lo ve, mi hermano es mayor que yo y yo soy la más chica, la única mujer, pero siento que a veces me ve como la fuerte de la familia, o también a mi otro hermano y de los más chicos varones. Nosotros nos ve fuertes a diferencia de los otros dos mayores. Entonces, ojalá que haya podido ser clara.
el programa me enseña a marcar mis límites y esos límites los debo de marcar con amor. Yo he vivido situaciones parecidas y en alguna ocasión le he tenido que decir a mi papá, nos vamos a comer tú y yo, pero en esta ocasión te quiero disfrutar a ti y no quiero que vaya tal persona. O si va tal persona, está bien si tú quieres que vaya, pero yo no le voy a pagar. Sí lo he dicho. Porque entonces dejo de disfrutar mi momento con mi papá y estoy nada más pensando en, me están abusando, están aprovechándose de mí, no se vale, son fregaderas. Entonces, dice por ahí un dicho muy sabio, más vale una vez colorada y no 100 descolorida. El programa me enseña a poner límites sanos con amor y sobre todo con amor a mí misma. Si yo me quiero sentir eh, digna y quiero defender que yo no estoy para que me pisoteen, yo asumo mi responsabilidad y mis consecuencias y que los otros asuman las suyas. Si mi hermano no tiene en este momento para ir a comer o para salir, ir al cine, bueno, en otra ocasión ya tendrá. Ahorita yo me voy con mi mamá y yo invito a mi mamá. No sé si me explico. Siempre el programa me dice que trabaje en mí, porque no voy a cambiar a la otra persona. Yo te diría bueno, yo lo he hecho, he sido muy clara con las personas a las que yo siento que tengo algo que resolver. Se los digo tal cual, no me la pienso mucho. Y parece ser que siempre funciona mucho mejor de lo que yo me esperaba. Es más el miedo que yo tenía a hablarlo a que lo que sucede realmente. No sé si eso te pueda servir. Sí, hermosa. Y esta parte que me conflictúa de la cuestión de verla que se queja, que es quejumbrosa y que precisamente son cosas que yo detesto de mí porque pues, yo lo aprendí de ella, ¿no? Ah, El control, el pero. fíjate que a mí me acaba de pasar eso hoy con una tía. Ella es hermana de mi mamá. Y siempre, siempre, para lo que sea, ella es pendeja. Perdón. Ella siempre dice. Les comentaba que mi cumpleaños fue el lunes. Me mandó mensaje hoy. Mi hija, perdón, que el lunes se me olvidó. Ya ves que soy bien pendeja y se me olvidó y hasta ahorita te estoy diciendo. Ay, no, perdón, perdón. O sea, una felicitación es suficiente. No necesita estarse pendejeando ni estarse tirando al suelo, ¿no? Mi respuesta fue, la próxima vez que tú te vuelvas a decir pendeja, yo no te vuelvo a contestar el teléfono. Bueno, era audio. Y ¿qué es lo que pasa? Yo se lo he dicho a ella, una persona que se queja tanto no es atractiva, tía, no te quejes. Búscale cualidades que tengas, que tu plática sea más amable. Y te lo digo porque lo veo en mí, vamos haciéndolo juntas. Vamos haciendo un trato. Si tú me cachas a mí que me estoy tirando al suelo, acuérdame, porque no quiero ser así. Y si yo te cacho a ti, te acuerdo. ¿Te parece? ¿Trabajamos juntas en esto? Yo lo propondría y sobre todo porque estás compartiendo que pues que te espejeas con ella, ¿no? Entonces vamos haciendo equipo y vamos quitándonos las máscaras y cuando yo me caiga, tú me levantas y cuando tú te caigas, yo te levanto para poder correr juntas. Eso es lo que yo haría. Gracias, hermosa. Un abrazo. Muchas gracias. Adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias, Julieta, por tu compartir. Ay, a ver si puedo. Tú Disculpa que dale. no prenda mi cámara, pero ahorita prefiero así. Eh, Ay, pensé que no tenía tantas cosas atoradas con mi mamá, pero sí, sí tengo muchas. Eh, pues ahorita que en la visualización que nos compartiste, mm, ay, salió todo. Y, y una parte es como, bueno, estoy encontrando varias cosas. Una es
a mí se me dificulta mucho la relación con mi mamá. Ha mejorado gracias al programa, pero todavía no tanto como yo quisiera. Eh, Se me dificulta como en mucho tiempo de mi infancia, adolescencia, la sentí como muy lejos, ¿no? O sea, realmente casi no la veía, o no recuerdo, no tengo muchos recuerdos de ella. Realmente era que nos cuidaba alguna tía o tía abuela, y y pues ahorita que hice la visualización fue como, no la logré ver, ¿no? Y, y eso me cuesta mucho trabajo, como me trato de abrir como la posibilidad de conocerla ahorita, ¿no? Que estoy adulta y que pues ya no pasó en mi infancia, adolescencia, ¿no? Y trato de hacerlo ahora, pero me cuesta mucho trabajo, y ahorita también o sea, vi eso que no la logré visualizar, que me dio mucha tristeza, que a la vez salió como mi parte de que sigo enojada con ella. Pensé que ella no estaba enojada y sigo enojada con, por lo que viví. O sea, como que la culpo del maltrato que viví, del abuso, como por su culpa, ¿no? Porque no estuvo. Por eso me pasaron esas cosas. Y aparte, pues me sentí, bueno, me he sentido muy rechazada por ella. eh, y pues es algo que ha mejorado la relación. Puedo decir que ya sigue igual, pero todavía me siento, todavía no puedo abrazarla como la he abrazado en algunos momentos, pero muy poco. Ella no abraza. Ella, lo más que me puede decir son como palabras, ¿no? Como de, hola amor, ¿cómo estás? Esa es su demostración de afecto. Y ya. Eh, y pues organicé un viaje, bueno, para primero que irme con ella, quería conmigo nada más, y luego con ella, y a final de cuentas lo pospuse porque me siento que no me siento cómoda con ella. Y pues ya la invité, y ni modo de desinvitarla. Entonces dije, bueno, lo pospongo, ¿no? Y y pues no, la verdad es que no, ni siquiera es por lo del dinero, ¿no? Sino más bien es por esa relación que de chica me sentí como responsable de cuidarla, después, pues alejada de mí, y posterior yo enojada y apartada, y ahora pues ya me acerco un poco, ¿no? Pero me pasa lo mismo, que hablo con ella del trabajo y ya, pues otras cosas no tanto. Me da mucho miedo amarla, creo que también distingo eso, y que me rechace, sentir nuevamente así como esa sensación de rechazo, creo que es a lo que le tengo más miedo. Y pues bueno, esa es como no sé si es pregunta, bueno, una sugerencia, sí me gustaría recibir una sugerencia, pero bueno, eso es lo que quisiera compartir. Muchas gracias. Gracias. Fíjate que me hiciste acordarme de una terapia cuando yo fui. Esto no era la NON, era una terapia profesional. Y la terapeuta me estaba diciendo, cierra tus ojos. Y me dijo, visualiza a tu abuela detrás de ti. Y luego a tu mamá. Y luego a ti. Pero al principio, perdón, antes de visualizar este linaje, me puso de frente a mi mamá. Me dijo, cierra tus ojos y ve a tu mamá de frente y visualiza en su corazón una pequeña lucecita, en el tuyo también. Y ya que la tengas visualizada, trata de conectar esa luz de tu corazón hacia ella. Y yo no podía conectar eso. Mi mente no conectaba la luz de mi mamá con la mía. Y lloré y lloré y lloré y le decía, no veo la luz, no la puedo conectar. Y la terapeuta me dijo, no te preocupes, ya la verás. No dejes de trabajar en ti. Ahora veo la luz y su intención era, que ahora ya lo pude hacer, poner a mi abuela con su luz en el corazón, delante de mi abuela, mi mamá, con su luz en el corazón, delante de ella yo, con mi luz en el corazón, delante de mí mi hija y ahora mi nieta. Ahora puedo conectar esa luz y parece que no, pero en el momento en que yo logro hacerlo yo, algo se destraba por fuera
y puede ser que en algún momento te veas perdiendo no perdiendo, enfrentando ese miedo de amar y ganando muchísimo más por haber intentado amar, aún con el miedo. Acuérdate que el miedo se vence enfrentándolo. No creo que puedas perder nada si te animas a amarla, aún con todo y miedo. Creo que puedes perder más si te quedas con el miedo sin intentar. Eso es lo que yo te diría. Tente paciencia. Gracias, Julieta. Gracias. Muchas gracias. Adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias por el compartimiento, Julieta. En mi caso, eh, yo estoy trabajando mucho la parte de sentirme vacía y con mucha soledad. Y al hacer el ejercicio, no pude parar de llorar porque eh, necesitaba mucho de un abrazo de mi mamá. Constantemente me hace tanta falta. Ella ya murió cuando yo tenía 15 años. Ella murió de cáncer y me hace tanta falta mi mamá. Yo creo que me quedé como en la etapa de, de la niñez, ¿verdad? De lo que mencionaba, ¿verdad? De me cuesta mucho sentirme una persona suficiente, empoderada o con un alto nivel de autoestima. Y en esa visualización le decía a mi mamá que la quería mucho, que me hacía mucha falta. Y tengo mi hijo de 2 añitos y me está costando porque eh, o sea, estoy a cargo de la casa, ver, ver qué hago para ganarme la vida porque recién me quedé sin trabajo y cuidarlo a él. Y le decía a mi mamá, ¿cómo le hiciste para sacarnos adelante a mí y a mi hermano? Porque ella también fue mamá sola. Y le decía, ayúdame para saber cómo sacar a mi hijo. Porque a veces cuando siento estas emociones de, de abandono, de soledad, ah, también lucho con ansiedad y angustia y temores, miedos, ataques de pánico. Y le decía a mi mamá en esa visualización que me ayudara. ¿Cómo le hiciste para sacarnos adelante sola? Trabajabas y muchas veces nos tuvimos que quedar solos con mi hermano desde muy pequeños. Eh, Ella me recuerdo que fue muy trabajadora, era enfermera, tenía una gran vocación, era muy dedicada a su trabajo y fue muy amorosa con nosotros. Hay unas palabras que no se me olvidan que ella nos decía, porque mi abuelita, pues, con mi mamá no fue cariñosa, fue una abuela dura, una mamá dura para ella, ¿verdad? Mi abuela. Y mi mamá nos decía, el cariño que yo no recibí, quiero dárselos a ustedes. Y ella, o sea, ese cariño que ella no recibió, nos lo daba a nosotros y se llenaba de nuestro cariño, ¿verdad? Y por esa misma ausencia que ella tuvo. Yo no la recuerdo y no le veo los defectos. Sí sé que tuvo sus defectos, ¿verdad? Como ser humano, Don Rocío, pero ¿podrías ir cerrando tu idea, por favor? sí. Y más que todo como una sugerencia para tanto yo ser una buena madre como ya sanar ese vacío, ¿verdad? Esa soledad.
que al pensarla y al recordarla no puedo dejar de llorar. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo te sugeriría, sigue usando esta herramienta, sigue usando a tu cerebro, sigue viendo a tu mamá, visítala y abrázala y llénate de ella y pídele consejo y dile que te guíe cada vez que tú lo necesites. Sigue tu programa. El hecho de decir, quiero ser una buena madre para mi hijo, yo creo que el programa nos brinda todas las herramientas. Si yo obtengo mi recuperación por medio del programa, ten la seguridad de que tu hijo va a tener una excelente mamá. Y para las personas que han sentido la soledad de mamá, por ahí una de las compañeras nos decía, estoy enojada porque nos dejó solas. Vean lo que Rocío siente y pueden quizá imaginar lo que sintió mamá al tenerlas que dejar solas a ustedes y comprenderlas y llegar a reconocerles que con todo ese dolor de dejarlos solos, los sacó adelante. Muchas gracias. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, buenas noches, compañeros. Soy codependiente. Pues un tema muy bonito desde que supe que iba a estar este tema. Me movió mucho, ¿verdad? Porque yo sí estoy sufriendo bastante ahorita relacionado con este tema. Tengo un proceso ya de recuperación, y creí yo que yo ya estaba bien con mi mamá, ¿verdad? Entonces, me siento yo que mi mamá me ha estado lastimando mucho. Es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Yo para todo, yo soy que todo yo, ¿verdad? Yo sí me siento que todo yo, porque todos estamos resentidos con mi mamá. Somos 3 hermanos. Ok, entonces, yo soy la única que le hago jalón, mis hermanos de a tiro, mi otro hermano le grita, yo me detengo porque sé que tengo que estar bien con ella, él no quisiera, yo me siento como que se me va a acabar mi mamá y no alcanzo el tiempo para poder estar bien con ella. Entonces, yo sufro porque la veo, yo quisiera estar bien con ella, yo ya andaba toda madre con ella, ya andaba chido con ella, o sea, practicando mi programa y todo, ¿verdad? Pero me lastima el hecho de que yo veo cómo prefieren a mi hermano. Me duele muchísimo el ver cómo hacen menos a mis hijos, como que el hijo de mi hermano es el consentido. Me duele y eso a mí el proceso me lo está atorando, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo con eso. Yo soy mamá soltera y se supone que es la que más ocupa y me duele ver cómo lo mantienen, me duele ver que a mi sobrino le traen el refrigerio, me duele ver todo eso. O sea, digo yo, se supone que yo soy la que más necesita, ¿no? Gracias a Dios no nos ha faltado, no me falta. Gracias a Dios ha sido bueno conmigo y con mis hijos. Mi papá apoya a mi hija con su carrera. Yo no digo que no la apoya, la está apoyando mucho y mi mamá ha intentado de meterme cizaña con mi papá, con que ya no le pidas, ya no le pidas porque tu papá es borracho. Mi papá recayó, él tenía 15 años en AA y él recayó y cuando él toma, pelea con ella, la quiere golpear. O sea, volvimos a la niñez, ¿no? Gracias a Dios, yo ya no le tengo miedo a mi papá. La última escena que mi mamá se emborracha a él y viene a dar a mi casa y yo con ganas de decirle, vete con mi hermano, ¿por qué no te vas para allá? O sea, me dan ganas de decirle, ¿no? Pero no soy capaz. Vete con tu consentido. Entonces a mí eso me está lastimando, ¿verdad? El ver que nomás habla de mi cuñada, el ver que nada más habla de mi hermano, de mi sobrino, me lastima. Y como que ella está cegada de amor por mi hermano, y a mí mis hijos ven la diferencia, o sea, ellos se sienten mal también. Yo creí que yo ya ahí la llevaba, ¿verdad? Pero mi mamá lo está haciendo muy notorio. Escuchaba ahorita, llega y se queja, tu papá y tu hermano, y veo cómo les compra cosas y veo cómo le compra los zapatos a mi hermano, ya tiene 30 años.
Y a mí me duele, estoy en una etapa porque mi mamá ya está cansada, ya tiene 65 años y todavía les trae la comida, se las hace, se las cocina. Y yo le he dicho, me voy a ir a vivir a tu casa porque ahí mantienen gente y, y estamos alejadas ahorita porque Un yo minuto, decidí, Keila, por favor. sí, gracias, yo decidí como que poner un límite, ¿no? Alejarme de mi mamá porque vamos a la casa y mi cuñada nos hace mala cara, trata mal a mis hijos y yo veo cómo la prefiere, ¿no? Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo tratar de sobrellevar esto? Porque sé que es mi madre y sé que no debo de alejarme de ella, pase lo que pase. Y pues agradecer este agradable tema, compañera. Gracias. Gracias. Bueno, sabemos que no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Sabemos que no tenemos ese poder de cambiar a nadie. El único poder y la única capacidad que nosotros tenemos, y valiosísima, es de cambiar nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo decidir centrarme en lo que no me dan y amargarme por eso, o puedo decidir agradecer lo que sí me dan y estar tranquila. Y sobre todo, deja tú lo que me dan, lo que por eso que no me dan, yo me he aprendido a dar. ¿Sí? O sea, si mi mamá no me apoya, no me da, no le da a mis hijos, no me resuelve, eso me obliga a mí a que yo sea responsable de mí misma y responsable de mis hijos. Y yo prefiero ser el treintón que le compran los tenis. Perdón. Pero a ti te soltaron y te dieron alas. Y yo agradecería eso. Sin quererla cambiar en sus preferencias, no se puede, no tengo ese poder. Pero acepto lo que me da y agradezco lo que no me da. La circunstancia es la misma, pero mi percepción puede ser totalmente diferente. Eso es lo que yo te pudiera compartir. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Tengo en el chat la pregunta de dice, ¿cómo se sana la relación con una mamá narcisista? He trabajado este tema con diferentes herramientas, pero me está costando mucho trabajo porque tengo muchos sentimientos encontrados con ella. Me duele su rechazo, me lastima y me siento utilizada, pero siento muchísima necesidad de su cercanía y de su cariño. Hace poco tomé una decisión equivocada y sentí su juicio y crítica como un arma letal. Entiendo que ella solo me da lo que puede darme, pero en la meditación solo pensaba en todas las veces que he querido abrazarla y lo hice, pero ella no recibe mi abrazo, solo mantiene sus brazos abajo. El tiempo pasa y no quiero sentir arrepentimiento por desperdiciar el tiempo y no estar cerca de ella, pero al mismo tiempo prefiero mantenerme alejada. Es una locura y gracias por el servicio. Me hiciste recordar una escena de mi vida donde, como les había comentado, yo amo a mi papá, él siento que nunca me ha lastimado. Sin embargo, no sabe expresar su afecto. No sabía, cuando menos. Cuando menos no sabía expresar su cariño. En una ocasión, voy a ser muy breve, mi papá se había roto el fémur y nos estábamos turnando los hermanos para cuidarlo. Yo había hecho en una terapia, yo me acababa de divorciar y estaba yendo a terapia, y en una terapia había hecho un ejercicio de visualización donde aparecía mi papá. Total, este ejercicio lo hice y no supe cómo para qué. O sea, salí de la terapia en aquel entonces y dije, como para qué la terapeuta me pone a hacer estas cosas. Pero en fin, pasa a lo mejor un año de aquella terapia, me toca estar con mi papá, que aunque yo lo amaba, no sabía de qué platicarle, como nos están comentando algunas compañeras, no sabía de qué platicarle, yo no sabía si, ay, de las chivas, del clima, de la política, o sea, de qué le platico, porque él es muy callado. Y entonces, de repente me salió así como,
papi, ¿cuánto te falta para que te den de alta? Y me dice, pues a lo mejor 15 días. Le dije, es que no sé si quiero que te alivies. Ay Dios, me dice, ¿por qué me dices eso? Le dije, porque nunca me había tocado pasar las tardes enteras contigo. Te he disfrutado muchísimo y empecé a llorar. Y me acerqué con él y lo abracé y le dije, ¿tienes idea de cuánto te quiero? Y él, como decías, con los brazos abajo, me dijo, yo también los quiero mucho a ustedes. Y yo le dije, no, papi, dime a mí que me quieres y abrázame a mí, lo necesito. Me abrazó y entonces soltó el llanto. Esto pasó hace a lo mejor unos 10, 12 años y no sabes cómo ha cambiado mi relación con él. Siempre lo he amado, pero ahora me puedo comunicar desde mi corazón hacia el suyo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, si tú necesitas un abrazo de tu mamá, llénate de ese abrazo en tu mente. Dile todo lo que le quieras decir en tu mente, porque dice la psicología, aunque yo no soy psicóloga, lo he aprendido y lo he comprobado. Como es adentro, es afuera. Lo que yo construya adentro me va a ir desbloqueando para irlo manifestando afuera. En mi caso así fue. Y ha sido una aventura hermosa el disfrutar. Es lo que yo te puedo compartir. Gracias, Julieta. Yo no vi cualidades mi pregunta es, yo no vi cualidades en mi mamá y yo fui demasiado permisiva con mis hijos. Esa es una. La otra, ¿crees que una madre le tenga celos a una hija cuando nace? Esa es mi otra pregunta. Muchas gracias. Ok. Primera pregunta, si yo no le vi cualidades a mi madre, yo fui muy permisiva, quizá me fui al otro extremo, ¿no? O sea, yo no sentí ese cariño, yo les voy a dar todo el cariño. Vuelvo a lo mismo, aquí se trata de aprender a lograr ese equilibrio. Tratar de empezarle a ver cualidades a mi madre y tratar de nivelar. Si tú te estás dando cuenta que estás siendo demasiado permisiva, pues quizá poner un poquito más de límites para criar esos hijos independientes para los cuales nos fueron encomendados. Esa sería una. Y la otra, ¿cuál fue? Porque se me hizo buenísima. Que si tú crees que cuando después, rápidamente, de 8 años de casada, llega un hijo, le tenga celos la mamá. En mi caso, yo sentí que mi mamá me tenía celos a mí. Yo sentí que eso era parte de su bloqueo conmigo, al menos en lo personal. No sé si mis hermanos lo sintieron igual, pero yo sí tenía un papá que me amaba y ella no lo tuvo. Ella veía a mi papá como su papá. Ella nos decía, miren, mijito, así lo abrazaba, lo agarraba del brazo y decía, él es mi papá porque él me mantiene y él me regaña y él es mi papá. Entonces a mí me queda claro que ella tenía celos de los que sí teníamos un papá que nos amara. Pero finalmente no me tocó más que comprenderla y de construir mi relación con base en eso, en la comprensión hacia mi mamá, de cuál fue su historia y cuáles fueron sus carencias, y desde ahí hizo lo mejor que pudo. Pero yo considero que sí, sí es posible que una mamá tenga celos de sus hijos. Y está bien. Todos actuamos con base en una historia que nos lastima. Muchas gracias. Me acabas de confirmar lo que ya había pensado. Gracias, Isa. Gracias. Por favor, tu pregunta. Gracias, buenas noches, soy codependiente. Bueno, mi pregunta es cómo puedo trabajar esta parte de la culpa que yo tengo, o sea, de mí hacia mi mamá, ¿no? Porque la verdad es que para mí, pues este tema me cuesta mucho trabajo también abordarlo, porque para mí mi mamá pues ha sido todo, ¿no? O sea, a pesar de que pues ha tenido errores y todo eso, para mí es una persona inmensa en mi vida, en la parte desde que ella maternó sola, sin papá. Entonces, me viene mucho como la culpa con mi mamá porque yo siempre he querido que pues me vea, y no por competencia hacia mi hermana, no,
sino como por agradecimiento a todo lo que ella hizo por nosotras, ¿no? De que me vea como, pues como una persona lograda y todo eso, ¿no? Entonces, pues la verdad, en mi relación no han funcionado las cosas como quisiera. Entonces empieza esta parte de, pues, el separamiento y todo esto, ¿no? Por la parte también de mi pareja de su adicción. Entonces, para mí ha sido muy difícil porque también cargo como con esa vergüenza de que, de, ajá, pues de contarle todo, ¿no? De todo lo que he estado viviendo. Y la verdad es que, pues, siempre le he tenido una confianza inmensa, pero no le contaba las cosas, pues, por esta parte, ¿no? De tener culpa, porque yo quisiera que me viera como, pues, o sea, no sé, como algo grande y por esta parte de vergüenza también de que pues no sabría cómo tomaría pues todo lo que me ha estado pasando y en base a eso pues también callarlo, la verdad. Pues yo creo que como mamás ya sabemos más o menos por dónde andan nuestros hijos. Quizá respetamos su silencio, pero yo te diría, no te afanes mucho por ser lo que mamá espera de ti. Mamá te ama tal cual, eso te lo puedo asegurar. Mamá te ama tal cual eres. Te lo digo porque yo soy mamá, tengo 3 hijos y he pasado situaciones similares con ellos y eso no, quizá me preocupa o me angustia por ellos, pero no disminuye ni así el amor que yo les tengo y los acepto tal cual, con todas las batallas que tengan que librar en su vida. Simplemente voy a estar ahí a un lado para escucharlos y para acompañarlos, no para resolverles. ¿Cómo puedo trabajar esta parte de no me animo a decirle? Yo te diría, a lo mejor no siempre tenemos que decirle todo, ni a nuestros papás ni a nuestra pareja. Hay una cierta partecita, un rincón de mi personalidad, que si yo decido guardarlo para mí, está bien. Y no, eso no me tiene que hacer sentir culpable, ¿no? Hay cosas que se vale tener cierta privacidad o cierta intimidad y trabajarla por mi parte en lo individual sin involucrar a mi mamá. Qué bueno que sea una parte importante en mi vida, pero no tengo que ser tan transparente. Ese es mi punto de vista. Había cosas que yo no platicaba con mi mamá y había cosas que sí. Así como cuando te decían, si tú te enojas con tu pareja, no le vayas a decir a tus papás, porque tú te contentas y ellos se quedan resentidos. No sé si les ha tocado ese consejo, ¿no? Entonces, yo no me culparía por no decirle todo, tampoco me culparía por no ser perfecta. Ella sabe quién eres y ella te ama, sea como sea. Muchas Te lo digo, gracias. te lo digo de parte de ella porque me habló hace rato. Ah, no te creo. Muchas gracias, Julieta. Pues estas son todas las participaciones que tenemos para el día de hoy. Y pues a nombre de nuestro grupo te queremos dar las gracias, Julieta, por tu tiempo, por tu experiencia y fortaleza.